Buen día, 12 Atl, público de Macehualquintos. Ya les contamos cómo fue que el Huicapeucayotl llegó hasta nosotros. Este asunto de que estuvo 3 siglos guardado en los conventos franciscanos y después cómo fueron pasando las publicaciones hasta que finalmente llegó así físicamente hasta nosotros. También ya les contamos lo que significa para nosotros el Huicapeucayotl, que no es poca cosa, pues porque es un canto de una tradición religiosa única de esta parte del planeta Tierra, diferente a todas las demás tradiciones religiosas que han existido. Bueno, pues en esta sesión les queremos presentar nuestra hipótesis, es decir, la respuesta a la pregunta ¿de dónde salió el Huicapeucayotl? Y bueno, lo que nosotros estamos planteando aquí seriamente es que un indígena náhuatl, un viejo, un sabio antiguo, fue quien lo leyó, quien lo cantó de un códice, de un antiguo códice escrito en escritura náhuatl. De ahí él lo sacó, lo cantó, y un escribano náhuatl, un indígena, un alumno, un ayudante de alguno de los franciscanos, muy probablemente de Fray Bernardino de Sahagún, lo trasvasó al alfabeto latino, o sea, lo escribió en estas letras que trajeron los españoles. Entonces consideramos que es una afirmación muy seria, muy importante, muy contundente, porque de lo que se trató es de pasar de un sistema de escritura, el náhuatl, al sistema de escritura del castellano, que es el alfabeto latino. Entonces, bueno, para sustentar esto que estamos diciendo, pues tenemos que mostrarlo, demostrarlo con 3 cosas, eso lo entendemos bien. Uno es que los antiguos nahuas tenían un sistema de escritura. 2 es que tenían una forma de escribir sus cantos en papel, en códice, que se entiende una partitura náhuatl. Y 3, que ocurrió este proceso. Me refiero a que había indígenas que contaron, que cantaron sus historias y que había otros indígenas que las estaban pasando al alfabeto latino porque pues ya habían aprendido con los frailes el castellano. Entonces, bueno, de eso trata lo que les queremos platicar el día de hoy. Entonces, sobre el primer asunto, si los antiguos nahuas tenían un sistema de escritura, queremos recurrir al jesuita Juan de Tovar, quien él, en una correspondencia que tuvo con José de Acosta, este José de Acosta le pregunta, ¿y cómo es que los indios podían, ellos que no tenían una escritura alfabética, dice, cómo es que ellos podían plasmar sus recuerdos, ¿no? Sus historias en el papel, como si no tenían una escritura? Y entonces este jesuita Juan de Tovar pues le responde, tomen en cuenta que él escribe su historia pues a través de lo que él escuchó de sabios, de viejos de México, de Texcoco y de Tula. Ellos le contaron todas esas historias y él, que ellos estaban leyendo sus códices, y él pues lo único que hizo fue pasarlo al alfabeto latino. Pero bueno, escuchemos qué es lo que dice él a su pues a otro jesuita sobre este asunto de la escritura náhuatl. Para tener memoria entera de las palabras y traza de los parlamentos que hacían los oradores y de los muchos cantares que tenían, que todos sabían, sin discrepar palabra, los cuales componían los mismos oradores, aunque los figuraban con caracteres, pero para conservarlos por las mismas palabras que dejaron los oradores y poetas. Había cada día ejercicio de ellos en los colegios de los mozos principales, que había de ser sucesores, y con la continua repetición se les quedaba en la memoria, sin discrepar palabras, y de esta manera se conservaron muchos parlamentos, sin discrepar palabra, de gente en gente hasta que vinieron los españoles que en nuestra letra escribieron muchas oraciones y cantares que yo vi, y así se han conservado. La segunda fuente a la que recurrimos son los famosos Huehuetlatoli, que son textos que fueron compilados por Fray Andrés de Olmos allá por 1535.
Son palabras de los viejos, como su nombre lo dice, la antigua palabra. Son consejos, sermones que que se dan en diferentes ocasiones de la vida cotidiana de los antiguos nahuas. Entonces él escribe al respecto sobre la escritura náhuatl. ¿Escuchamos? Además de criar los hijos con la disciplina o cuidado que se ha dicho, los padres indígenas asimismo lo tenían en darles muchos y muy buenos consejos, y los tenían hoy en día los signos principales por memoria en sus pinturas. Y un religioso muy antiguo en aquella tierra, México, los tradujo en su lengua, y dice que hizo a unos principales que los escribiesen, y que los escribieron y ordenaron en su lengua sin estar él presente, y los sacaron de sus pinturas, que son como escritura y se entienden muy bien por ellas, y que no se mudó letra de lo que le dieron, más que dividirlo en párrafos, y que los nombres que había de sus dioses les avisó que les quitasen y pusiesen el nombre del Dios verdadero y Señor nuestro. Bueno, entonces sobre si había una forma de escribir los cantos en el antiguo sistema de escritura náhuatl en los códices, pues estamos afirmando que sí. Nosotros aquí hemos estudiado un códice que se llama, o le llaman el Códice Borgia, el Teomochi, el libro sagrado de la Mixteca poblana. Entonces ese es un tipo de escritura en el que la escena principal del códice son rituales. Bueno, entonces con nuestro poco conocimiento que tenemos de los códices afirmamos que no había un sistema de escritura, sino que había varios, en el sentido en el que había un sistema de escritura especializado para cada una de ciertos temas o de actividades. Entonces no era lo mismo escribir un códice de carácter político, así que había genealogías o recuerdos de la historia, años, anales, todo lo que iba pasando, o un códice que su tema era el de la medicina, las plantas, o un códice que era económico, como una matrícula de los tributos, o un códice que era pues para escribir los cantos. Pero bueno, sobre eso tengo tres testimonios, los tres están en náhuatl. El primero viene del Códice Florentino. Ahí lo que se deja escuchar de los antiguos nahuas, que pues, son los informantes que le dan esta información a los ayudantes de Sagún, que es en cuanto hablan de la educación. Entonces lo que dicen los antiguos nahuas es Sencahuel nemachtiloya, incualitlahtoli, incuicat, inquilwi, teocuicat, amoshotoca. Entonces lo que quiere decir es que bien se aprendía o sea, se está hablando de los colegios, los calmecas, que ahí bien que se aprendía el buen hablar, o sea que ahí los estudiantes aprendían a expresarse correctamente, a hablar bien, y dice, aprendían los cantos, los que se dice cantos sagrados, los teocuicat, y la palabra que nos interesa es amoshotoca, que quiere decir amush, de amoshli, que es el códice, ochtli, que es el camino, y toca, que es seguir. Y lo que está diciendo es, lo seguían su camino en el códice, o sea que ahí estaba plasmado, escrito, y lo que hacían pues los cuicanis, los cantores, era leerlo como si fuera una partitura, ¿no? Ahí en el códice lo iban siguiendo cómo es que iba el canto. Entonces parece que es un testimonio de cómo los cantos, los teocuicat, los cantos sagrados, se plasmaban en los códices y se les daba lectura en el códice. Bueno, el segundo testimonio es del Códice Matritense, de un documento muy valioso que se llama Los más antiguos orígenes. Este texto lo vamos a leer completo en castellano cuando expliquemos una parte del Cuicapeucayo, pero por ahora solamente les diré que es cuando se les pregunta a los mexicas su historia, ustedes quiénes son, de dónde vienen. Ellos no responden con no solo con esta historia que todos conocen, ¿no? Que salieron de Aztlán con las 7 tribus nahuatlacas y que llegan aquí a la región del altiplano central, y lo del águila que está ahí comiendo sobre un nopal. No, ellos se van todavía mucho más atrás en el tiempo. Hablan de los más antiguos orígenes
no ya solo de ellos, de los mexicas, sino de los pueblos nahuas, o a lo mejor de todos los pueblos de esta región, porque hablan allá de la región de cuando llegaron en barcas por el agua. Pero bueno, eso lo vamos a hablar completo después, pero por ahora esta es la parte que nos interesa, porque es que llegaron a estas tierras, dejaron asentada gente y se fueron. Entonces esta es la parte que nos interesa, donde dice Quitquique intlili intlapali, il amochtli intlacuiloli, Quitquique intlamatilisli, mochi Quitquique incuicaamat intlapisali. Entonces lo que nos está diciendo este texto es que se llevaron el tlilili, el tlapali. Literalmente significa el negro, el color, que pues es como se le llama al arte de escribir la escritura náhuatl, ¿no? El que le llaman las palabras pintadas, la sabiduría, ¿no? Dice Inamochtli, el libro, Intlacuiloli. Tlacuiloli es como se le llama propiamente a la escritura náhuatl, a las palabras pintadas. Ese es el tlacuiloli. Bueno, pues todo eso se lo llevaron. Dice Quitquique, se llevaron el tlamatilistli, que es como el conocimiento, el saber, se lo llevaron. Mochi Quitquique, todos se llevaron. Y aquí viene la palabra que nos interesa, Cuica amat. Amat es pues una hoja de papel, un pedazo de papel, y está diciendo cuicamat, o sea que no es cualquier tipo de papel, es un papel donde está escrito el canto, o sea que había papeles donde estaban escritos los cantos. Y intlapisali es las flautas. Entonces ahí se forma un difracismo muy bello que dice incuicamat, intlapisali, o sea, las hojas de canto, las flautas, ¿no? O sea, la música, el canto, el arte se lo llevaron. Bueno, ese es el segundo testimonio, y el tercero pues viene de Cantares Mexicanos, de la obra esta que estamos estudiando, que es del Cantar número 18, página 176 de la edición de la UNAM. Entonces ahí hay una parte de un canto que nos habla de eso, de cómo la escritura de los cantos. Entonces esta parte dice: Saye colinia y huehue y a yacach y palnemowani amo xicuiliutoc an mocuic an quisosoa a huehuetitlan. Entonces lo que nos está diciendo este texto es que lo mueve, colinia, lo mueve, y palnemowani mueve, y nos dice su huehue. El huehue es el tambor, el huehue, lo mueve su tambor, o sea que lo toca, su ayacachtli, que es la sonata. Entonces se está hablando del arte, no de la música, del canto, que hace Ipalnemowani, que pues también ya veremos que es la divinidad suprema, como Tloquenahuaque. Y entonces aquí viene la parte que más nos interesa, porque dice Amo Xicuiliutoc, quiere decir está escrito. El verbo tlacuiloa es el verbo escribir, pintar. En náhuatl antiguo no hay diferencia entre eso, porque el tlacuilo lo que hace es escribir con palabras, dibujar las palabras, no las pinta, les da color. Entonces tlacuiloa es el verbo escribir, dibujar. Entonces dice que está escrito, lo escribe, está escrito en el amochtli, en el libro, dice sus cantos, y dice que los extiende, o sea, sus cantos de ustedes están escritos ahí, y los extienden en Huehuetitlan, que es el lugar de los huehues, de los atabales. O sea que está hablando como una especie como que de centro ceremonial, un ritual, donde están los atabales que están tocando la música. Ahí se extienden pues el códice. ¿Y qué hay en el códice? Pues ahí está escrito los cantos, sus cantos de ustedes, dice. Entonces, bueno, nos parece es otro testimonio más de que los cantos estaban escritos en los códices, en el sistema de escritura náhuatl. Bueno, ese es el segundo, bueno, sobre cómo los nahuas escribían los cantos en sus códices. Y sobre el tercer punto es si de verdad ocurrió este proceso que les platicamos. O sea, si hubo indígenas que leyeron su códice y hubo otros indígenas que ya sabían escribir en el alfabeto latino y lo trasvasaron a ese alfabeto
y así es como llegan hasta nosotros. Entonces, para eso, pues vamos a tomar aquí algunas fuentes. La primera va a ser de un texcocano que se llamó Juan Bautista de Pomar. Él escribe su relación de 1582. De hecho, el maestro Ángel María Garibay lo cita en su obra Poesía Náhuatl, editado por la UNAM en 1964. Pero a ver, lo escuchamos. Habiendo hecho muchas diligencias para ello, buscando indios viejos y antiguos, buscando cantares antiquísimos, de donde se coligió y tomó lo más que se ha escrito. Bueno, ese es uno. Otro es en el propio Cantares Mexicanos, en el folio 6 recto, hay una nota que acompaña el título de un canto, de un Xopancuicatl, que es un canto ahí que se trata para animar a quienes no quieren ir a la guerra florida. Sobre eso trata ese canto. Entonces ahí hay una nota, y en esa nota se indica que las composiciones que se transcriben ahí, que se están transcribiendo en Cantares Mexicanos. A ver, ¿nos compartes la nota? Cantares antiguos de los naturales otomís, que solían cantar en los convites y casamientos, vuelto en lengua mexicana, siempre tomando el jugo y el alma del canto. Imágenes metafóricas, que ellos decían, como vuestra reverencia lo entenderá mejor que no yo por mi poco talento. Tan iban con razonable estilo y primor para que vuestra reverencia los aproveche y entremeta a sus tiempos que conviniere como buen maestro que es vuestra reverencia. Bueno, este testimonio es muy importante porque hay varias cosas, ¿no? Que el escrito tiene varios errores en la escritura en castellano de la época. Quien lo escribe es un indígena, de eso no hay duda, porque él mismo, por el mismo testimonio, podemos concluir que él se está dirigiendo a un fraile. Entonces es un indígena náhuatl que aprendió el alfabeto latino, está escribiendo, comete algunos errores ahí en su escritura, se refiere al fraile como maestro, y es muy importante lo que le está diciendo, porque se entiende que ese maestro, ese fraile, estaba preparando una obra sobre canto, se entiende, y le está recomendando que lo que se está escribiendo ahí, los cantares mexicanos, este fraile, pues lo podía aprovechar para entrometer expresiones de estos cantos en la obra que está realizando el fraile. Entonces es una nota muy corta, pero muy reveladora de lo que está pasando ahí con los cantares mexicanos. Bueno, vamos a escuchar otro testimonio. Ustedes sabrán que Fray Bernardino de Sahagún, entre 1558 y 1561, él estaba preparando una obra que, ahí en el testimonio él se refiere como los cantares. Esto viene del prólogo del libro segundo de su Historia General de las Cosas de la Nueva España. Acuérdense que esto lo hizo en Tepepulco. Ahí él se fue a escuchar las historias, los testimonios de viejos nahuas que sacaban todo esto de sus códices. Y es bien interesante porque se refiere a que quienes lo ayudaron él son los latinos. Los latinos son un grupo de indígenas que hablan 3 idiomas, son trilingües. Ellos hablan el náhuatl, el castellano y el latín, y lo hablan tan bien que por eso les dice los latinos. Quienes lo acompañan son Antonio Valeriano y otras 3 personas, otros 3 indígenas nahuas, uno de Cuautitlán, me parece, y 2 de Tlatelolco, y Antonio Valeriano, que él no era mexica, él era tecpaneca. Entonces, eso nos lo dice Sahagún. ¿Lo escuchamos? También en ese tiempo dicté en la postilla comentarios a los evangelios y epístolas y los cantares. Escribieron los latinos en los mismos pueblos de Tepepulco. Y más adelante, ahí mismo, nos recuerda que después de que él regresó de Tlatelolco, él pasó al convento de la Ciudad de México entre 1565 y 1570, y ahí sacó una copia en limpio de los testimonios en náhuatl que él había tomado en Tepepulco. ¿Lo escuchamos? Se enmendó y sacó en blanco
en limpio la apostilla y los cantares y se hizo un arte de la lengua mexicana con un vocabulario. Entonces, esto cuando él se refiere a los cantares, está hablando de Salmodia Cristiana, que eso lo publicaron en 1583. Salmodia Cristiana son un conjunto de cantares que escribe Sahagún porque ellos están en contra de que los indios sigan cantando sus cantos sagrados, porque lo siguen haciendo. De eso les vamos a hablar después, de los testimonios sobre eso. Entonces él escribe sus cantares de él, ya cristianos, que se llaman Salmodia Cristiana, y bueno, lo que él hace es tomar, como vimos en el testimonio anterior, que le recomiendan que tome las metáforas, palabras, expresiones de cantares mexicanos para que él compuso su Salmodia Cristiana. Entonces así es como Fray Bernardino de Sahagún entrometió, intercaló expresiones y metáforas de cantares mexicanos en su obra, en Salmodia Cristiana. De esto podemos concluir dos hechos. Uno es que la recopilación de los cantares mexicanos fue entre la década de los 50 y 60 del siglo XVI, y eso concuerda pues con el tiempo con el que Sahagún estaba realizando su Salmodia Cristiana para hacer sus cantares ya cristianos. Y la otra es la inclusión, que se entrometieron elementos de cantares mexicanos en la obra de Sahagún por consejo del náhuatl compilador. Bueno, entonces en conclusión nos atrevemos a decir que cantares mexicanos es muy probable que fueron compilados por estudiantes de Fray Bernardino de Sahagún cuando él estuvo en Tepepulco. Y lo que seguro es que entre sus ayudantes estudiantes, los latinos que así les llamaba, estuvo Antonio Valeriano, más los otros tres. Y pues Antonio Valeriano, ya saben que, bueno, no pocos le atribuyen la autoría del Nican Mopogua. Entonces aquí surge una pregunta que se nos hace muy interesante, que es si Antonio Valeriano fue el compilador del Cuicapeucáyotl, porque pues si es así, entonces explicaría por qué el Nican Mopogua es paralelo al Cuicapeucáyotl. Es la base del Nican Mopogua, es el Cuicapeucáyotl, o sea, qué relación hay entre el Nican Mopogua y el Cuicapeucáyotl. Pero bueno, de eso vamos a hablar ampliamente en el curso de taller y teoría práctica del Nican Mopogua que vamos a hacer aquí el 12 y el 13 de agosto. Pero bueno, mientras quedamos con esto y bueno, ya en la siguiente sesión les hablaremos de cómo fue que sobrevivieron los cantos antiguos, aún ya después de consumada la conquista. Mientras tanto, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima.